acordáis de que cuando yo estaba con vosotros, os decía eso, y vosotros sabéis lo que lo detiene ahora para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de medio. Entonces será revelado el inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí claramente ustedes pueden ver lo que estamos viendo y hemos visto, de que el inicuo se va a manifestar. Y es Jesucristo el que lo va a destruir con el resplandor de ¿qué? De su venida. Entonces no se va a manifestar después de la venida, sino que antes de su venida. Y dijo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo el poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo el engaño de la iniquidad, para que los que se pierdan, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que creo de que hemos cantado y hemos declarado muchísimas veces acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hemos visto a través de los años la tremenda necesidad de que la iglesia esté preparada. Hemos oído términos como una iglesia sin mancha ni arruga. Hemos entendido de que esa iglesia necesita estar lista para su encuentro con su novio, con su esposa. Y es tan importante de que cada uno de nosotros reconozcamos de que aparte de que la obra del Espíritu Santo es tan importante en la vida de cada uno de los individuos, nosotros como iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, también tenemos que ser intencionales en la preparación para estar listos, preparados, no en una forma pasiva, sino verdaderamente en una forma en la cual cada uno de nosotros entendemos la expectativa que Dios tiene cada uno de nosotros. Creo de que la salvación es un bello regalo, es un regalo magnífico que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero hay un lado de nuestra responsabilidad que nosotros no podemos obviar. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos de trabajar nuestra salvación con temor y temblor. Que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de hacer ciertas cosas en el proceso de preparación de nuestra vida para que nosotros podamos presentarnos delante del Señor listos. Todo casado entiende este concepto. Creo que no había momento más precioso, más bello que el día de la boda, ¿no? Pero antes ustedes varones hubieran terminado en el altar si su esposa no se hubiera preparado para ese día. Yo tengo 3 hijas, las 3 se casaron en 11 meses, el mismo año. Tuvimos 3 diferentes bodas. Y yo le puedo decir de que toda mujer, cuando llega a su boda, hace todo lo necesario para poder estar en lo mejor del momento. Yo he conocido muchachas que han hecho dieta, han hecho ejercicio, porque tienen una meta de por lo menos bajar un tamaño. Y desde varios días antes de la boda, la muchacha ya empieza a prepararse. Empieza a hacer ciertos tratamientos que terminan tal vez unas cuantas horas antes de la boda, terminando allá vamos a decir, haciéndose el pelo, haciéndose el maquillaje, porque desea que ser encontrada en su mejor condición. Y naturalmente dentro del aspecto del matrimonio normal de nuestras vidas, podemos ver esa dinámica, ¿verdad? Porque el varón, y Jesucristo representa al varón, el varón diferentemente a la mujer, cuando está la mujer delante de él en el altar, el hombre
el hombre no solamente es natural, sino Jesucristo como representante de todos los hombres. Dice, en sí dice esto. Yo quiero tomar una foto a esta mujer porque sí quiero que se quede toda la vida. Y todos saben el chiste, ¿verdad? Porque toda la vida trae cambios, pero el hombre quiere recordar eso. Y por eso hemos sentido la palabra, hay una preparación. Y creo de que nosotros tal vez hemos espiritualizado tanto el proceso que nosotros hemos olvidado la necesidad de que nosotros como iglesia nos preparemos. Ahora, el liderazgo de la iglesia, si nosotros queremos vernos desde esta perspectiva, el liderazgo de la iglesia tiene una responsabilidad. Esa responsabilidad de que prepararnos. No solamente el liderazgo, voy a decirlo, local de la iglesia, como los 5 ministerios, los pastores, los que Dios le ha dado la comisión ministerial, sino también nosotros entendemos que hay una posición de responsabilidad de los escogidos. Los escogidos como preparadores de la iglesia, como maestros, como aquellos que están preparando. Y si vemos nosotros la comparación, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante, la historia de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes eran mujeres vírgenes perfectas. Se habían preparado. ¿Pero preparado para qué? Para tener un encuentro con el novio. Pero ellas no eran las novias. Hemos sentido la palabra, podríamos compararlo con las damas de honor. ¿Qué hacen las damas de honor? Se supone, ¿verdad? ¿Qué hacen? Ellas están ahí para acompañar a la novia y preparar a la novia. Aún, por ejemplo, cuando la novia está en camino hacia el altar, ¿qué hacen las damas? Caminan detrás y se están asegurando que el velo no se trabe. Están ellas atentas de la novia en camino hacia la boda. Y como iglesia nosotros necesitamos comprender de que el Señor ha asignado y ha designado a varias personas en preparación de la novia, la iglesia. Pero nosotros no podemos obviar el hecho de que la iglesia necesita ser preparada. Necesitamos nosotros estar atentos acerca de lo que está pasando. Nosotros no podemos permitir pasar desapercibidos de las situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor. Todas ellas son señales de los tiempos finales y de la necesidad de poder nosotros prepararnos, porque no vivimos en un mundo donde no haya la propensidad a ceder, caer, ser contaminados. La mejor arma para poder prevenir esa contaminación es el entendimiento. Porque van a ser, como ya lo hemos visto, tiempos de engaños. Ahora, mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:1. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tenéis necesidad de que os escriban. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo entre las líneas? Dice, yo ya los preparé a ustedes, ya ustedes entienden lo que la iglesia va a tener que enfrentar, ya entienden lo que va a estar sucediendo en los tiempos finales. Son tiempos en los cuales nosotros tenemos entendimiento, como los hijos de Isaacar, que son entendidos en los tiempos, que conocen los tiempos. Hemos aprendido a leer y a comprender el tiempo en el cual estamos viviendo. Ahora, lamentablemente hay un sector de la iglesia, y no me gusta ni ser pesimista, ni mucho menos a ser acusador en ese sentido, pero hay un porcentaje, una parte de la iglesia que está jugando a la iglesia. Es una cultura, o tal vez es una tradición, o simplemente por algún vamos a decir, una respuesta a cierta culpabilidad en su vida, están llenando un vacío para poder llenar
esa área de su vida, pero verdaderamente no están trabajando ni caminando hacia un objetivo verdadero en su vida. Y nosotros necesitamos, sobre todas las cosas, estar entendidos no solamente de los tiempos, sino no perder el enfoque genuino de lo que Dios quiere hacer. Porque la tendencia, yo viajo por todo el mundo, viajo a través de todo el continente, estoy con miles de personas, y la tendencia de muchas personas es de volverse pesimistas, negativos acerca de los tiempos. Y la advertencia o las palabras que Dios nos ha dado o la enseñanza que Dios nos ha expresado no es para que nosotros nos desanimemos, sino que levantemos nuestro rostro y sepamos de que la salvación nuestra viene. Son tiempos en los cuales debemos de nosotros entender de que nosotros estamos verdaderamente preparándonos para verdaderamente aquel tiempo glorioso, que es un tiempo en el cual podamos nosotros recordar la obra de Dios. Por eso la palabra ahí en el libro de Lucas 21, hablando escatológicamente, capítulo 21, versículo 28 dice: y cuando estas cosas empiezan a suceder, ¿qué dice? Levantad nuestra cabeza, porque cerca está. No es tiempo de permitir que el enemigo gane. No es tiempo de que nos volvamos pesimistas o alarmistas o reaccionarios. Es el tiempo de que nosotros podamos verdaderamente tomar confianza en el hecho de que Dios va caminando hacia adelante, pero hay señales que nosotros necesitamos estar batallando dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, dentro de la iglesia, previniendo y cubriendo la iglesia para que no sea conquistada por medio de estas cosas. Porque la problemática fundamental que vamos a estar viendo en la sociedad es un ataque en contra de todo lo que es fundamentalmente importante para Dios. Si vemos nosotros, la mayoría de la problemática que se experimenta dentro de esta nación está fundamentada en quitarle el valor y el fundamento y la veracidad de cosas que son importantes como la familia. Quitarle el entendimiento de Dios en todo sentido de la palabra. Hay cambios trascendentales que están sucediendo dentro de la cultura. Por ejemplo, ya sabemos y entendemos que han habido cambios fundamentales en la moralidad, la ética, el entendimiento de la verdad, el entendimiento de lo que es justo. Hemos cambiado lo bueno por lo malo y lo malo por lo bueno. Hemos llamado bueno lo malo y lo malo lo hemos llamado bueno, porque esos son los tiempos en los cuales vivimos. Y si nosotros andamos siguiendo las cosas que están sucediendo en la cultura, en vez de que nosotros seamos, vamos a decir, aquellos que guían, nosotros vamos a perder el enfoque. No vamos a estar listos para lo que Dios quiere hacer. Lamentablemente esto nos lleva a nosotros a volvernos presa fácil. Si nosotros no aprendemos a cuestionar las cosas, si no aprendemos a analizar las cosas, no aprendemos a juzgar las cosas, vamos a ser fácil presa en contra del enemigo. Ahí dentro de Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses 2:10, dice algo interesante, dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Interesante. ¿No recibieron qué? No amaron el amor más que cualquier, perdón, no amaron la verdad más que cualquier otra cosa. Prefirieron desvirtuar la verdad y entonces el engaño les ganó, el engaño los conquistó, porque el que no ama la verdad acepta el error. La realidad. Y el engaño tiene el propósito de desviarnos, el engaño tiene el propósito de hacernos caer. Y es tan solapado, es tan fácil, tan suave, que a veces no nos sentimos. Por ejemplo, yo he estado en
he tenido la oportunidad de subirme a barcos gigantescos. Estamos hablando que el último barco al que me monté tiene, vamos a decir, 350 metros de largo, 60, 70 metros de ancho, y tiene por lo mínimo 11, 12 pisos de altura. Imagínense usted un edificio de 12 pisos de altura. Y ese barco, cuando empieza a hacer un cambio, uno lo sabe. Uno sabe cuando hace el cambio. Pero si lo hacen tan suave, uno está tan desapercibido porque el lugar es tan grande que uno no sabe cuando en realidad, cuando se hace, digamos, un grado a la vez. Imagínese usted que si salimos de este país, aquí estamos nosotros aquí a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros del océano, y hay un barco transatlántico que está en dirección hacia el occidente, hacia allá, hasta Australia, Nueva Zelanda, y con un solo grado que se mueva ese barco, termina sino por el otro lado del mundo. Con un solo grado. No necesita tomar una dirección de 80 grados o 90 grados de diferencia. Con un solo grado, la distancia es tan vasta que terminaríamos nosotros en el otro lado del mundo. ¿Por qué? Porque la carrera nuestra no es a corta distancia, es a larga distancia. Y si nosotros permitimos de que un grado de verdad sea un grado de nuestra verdad, un grado de mentira sea un grado de nuestra verdad, nosotros podemos terminar en una mentira tan fresca que a veces nos azota. Déjenme decir, conozco muchos creyentes que cuando abrieron los ojos estaban creyendo que comenzó tan suave, pero no es tan negro. ¿Cómo puede ser eso? La mayoría de las religiones falsas comenzaron con simplemente aceptar una cosa, una verdad a medias. Así fue como comenzó. Cuando se despertaron, estaban en un lugar que ni la conocían, rompiendo todos los valores. Y creo que el enemigo, de una forma tan solapada, está queriendo que nosotros porque el espíritu que se va a manifestar no solamente es el espíritu del anticristo, sino la palabra habla sobre el espíritu de apostasía. Recuerda esto que es muy sencillo de ver. La apostasía no se va a manifestar en iglesias que son más. Nosotros tenemos que entender claramente, sin tratar de insultar o hablar acerca de esa religión. Nosotros tenemos que entender de que un camino solo hay para Dios. Hay una sola fe, una sola verdad. Y toda, vamos a decir, toda la definición de esas tres cosas es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aunque todos quieren ser inclusivos, no todos tienen la verdad, solamente porque hayan incluido dentro de su contexto el nombre de Jesús. Yo me recuerdo una vez estaba hablando de Cristo a un hindú, y él, para tratar de pararme de hablar, me dice: no tengo problema con Jesús. Me dice: yo creo en Jesús. Sí, es el octavo después de Krishna. Aquel que cree en 300 millones de dioses me dice que Jesús es el octavo de Krishna. Lo que han hecho ellos es han metido el nombre de Cristo para taparle la boca a los creyentes. Me recuerdo cuando mandamos a nuestro misionero a la India, como 3 o 4 semanas más tarde, él me llamó, había ido a la India y empezó a predicar. No, tal vez no 3 o 4 semanas, 3 o 4 meses más tarde, estaba empezando el proceso de ya establecer un grupo,
y me dice, el nombre que habíamos pensado para la iglesia es imposible, no tiene sentido en el idioma. Lo que es el lenguaje de la India es el hindi, para los que no lo sabían. En el hindi no tiene significado esta palabra, que era el nombre de la iglesia. Y hemos decidido cambiar el nombre, la vamos a llamar la Iglesia del Único y Verdadero Dios. Porque si tú llegas, como por ejemplo con alguien en la India, y tú vienes y le dices, Jesucristo es Dios y quiere salvarte, no hay problema. Añadir uno más a los 300 millones, no hay ningún problema. Pero cuando tú llegas y le dices, tú tienes que deshacerte de los 300 y tomar al único y al verdadero, es eso. Pero ¿cuántos de nosotros en una forma equivocada hemos añadido mentira a nuestra verdad? Tal vez por un compromiso, tal vez por querer agradar a otros. Esto ha pasado tantas veces en algunos matrimonios con yugo desigual, ¿verdad? Donde permitimos ciertas cosas sencillamente para mantener la paz. Y hemos reducido la verdad a algo que es aceptable en cualquier término. Y eso nos lleva a nosotros a la verdadera apostasía, hermanos. Porque para mí, la apostasía no tiene que ver con una total falsedad. La apostasía es aquel que cree que está en la verdad, pero realmente no está. Que ha apostatado de la fe y no se ha dado cuenta. Porque no ha abierto los ojos para entender realmente su condición. Por eso noten 1 Juan 2:19, dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Es una jerimosa, pero usted lo entendió. Muchas veces el apóstol realmente no saben que está afuera. Porque con las buenas intenciones no llegamos a ese lugar. La verdad tiene que ser intencional, la búsqueda de eso tiene que ser bien intencional. La palabra de Dios nos dice que otra de las razones del por qué nosotros debemos de estar alertas es porque en el mundo de hoy hay una situación que se está dando donde la gente está amando más las cosas de este mundo que Dios. Los valores han cambiado. Miren, ustedes saben de que yo desde hace unos años vivo en Estados Unidos. Y el pueblo hispano allá es totalmente diferente al pueblo hispano. No porque no sea de la misma naturaleza o de la misma carnalidad, sino los valores cambian. Por ejemplo, el que vaya va con un objetivo, va con el objetivo material, va con el objetivo de mejorar y lleva una tremenda carga. Yo no estoy negando esa carga, porque la mayoría que llega allá llega con ciertas deudas, ¿verdad? Tiene su familia en su nación, tiene que sostener a su familia, y todavía de eso tiene que sostenerse a sí mismo, y si no fuera fácil, tiene que tratar de planificar una mejor vida para todos. Como la mentalidad de que tengo que sacar a mi familia de la pobreza, tengo que comprar un terreno, tengo que comprar una casa, tengo que construir una casa, tengo que preparar el futuro para mi familia. Y entonces está literalmente con 3 batallas a la misma vez. ¿Qué pasa? Se enfoca tanto en las cosas de este mundo que se desenfoca de las cosas de Dios. Y naturalmente, entiendo los dos lados de la moneda. Hay iglesias que crean tanto sistema alrededor de la iglesia misma que vuelven la iglesia la problemática fundamental. Y después me acerqué yo a un pastor una vez y me preocupado por la iglesia. Se me quedó viendo, preguntando qué era lo que estaba hablando.
Y le dije, mira, todas las familias están desintegradas. Porque tienes actividad de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero es que no todos participan. No, pero el problema es que tú tienes jóvenes, mujeres, hombres, tienes actividad de mujeres, tienes actividad de jóvenes, tienes actividad de varones, tienes actividad de jóvenes, tienes actividad para todos, y la familia no tiene ni una sola oportunidad para verdaderamente desarrollar familia. Y lo que pasó poco tiempo después de eso es de que varias divisiones tuvo el pastor. Una de las iglesias que salió de su división, ¿sabe cómo lo llamaron? Familias restauradas. Así llamó la iglesia. Ellos estaban definiendo cuál era la problemática, ¿sí o no? Y lo que le estoy diciendo, esas familias hicieron lo mejor que podían dentro de un marco de una actividad de un pastor que estaba tan loco queriendo justificarse a sí mismo que destruyó familias. Pero tengo al otro lado de la moneda, donde hay muchas personas que están tan desenfocadas en las cosas de este mundo, que han olvidado de que lo temporal y lo terrenal ha pasado. Ante la eternidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? El Señor no nos pide 24/7. El Señor no nos está pidiendo que nosotros abandonemos toda familia, trabajo, empresa por buscar una eternidad. El Señor nos está diciendo, hay tiempo para todo. Pero nosotros muchas veces amamos las cosas de este mundo. Y en la búsqueda de esas cosas, estamos desenfocados de las cosas que verdaderamente Dios ha querido para nosotros. Hermano, nuestra actitud tiene que cambiar en relación con los eventos de los tiempos finales. Debemos de nosotros venir y empezar a permitir de que Dios empiece a conquistar nuestro corazón. Dejar de preocuparnos, miren hermanos, cuando el Señor Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, es porque nosotros no debemos de turbarnos acerca de lo que Dios está haciendo. Todo lo que Dios busca es de que tú sigas sus pasos. Dios no te va a poner una mayor carga de lo que tú puedas cargar. Creo de que ese es verdaderamente el enfoque de lo que el Señor nos está diciendo acerca no solamente de la tentación, sino también acerca de la tribulación, de que ninguna de esas cosas va a llegar al punto de destruirnos, porque Dios no va a permitir que nosotros enfrentemos cosas mayores de las que nosotros podemos aguantar. El Señor siempre nos va a pedir conforme a nuestra capacidad. Pero no podemos nosotros volvernos tan desenfrenados que nosotros no nos preocupemos por las cosas que Dios está pidiendo de nosotros. Ninguna de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor deben de llevarnos a nosotros a perder la paz. Déjeme darle sencillamente. Usted tiene dos responsabilidades en la vida. Solamente dos. La primera, usted es responsable de usted mismo. Nadie es responsable de usted. Usted es responsable de su condición. Miren, cuando yo me pare delante del gran juez, Cindy no me va a estar agarrando la mano, dándome fuerza para que no le tiemble yo al gran juez. No voy a estar parado delante de él desnudo. Y no me estoy refiriendo sin ropa, desnudo, donde no voy a poder tener excusas. Amén. Voy a ser responsable de mí mismo. Y tú tienes que, en primer lugar, sobre todas las cosas, tomar responsabilidad de tu propia vida, de tu propia fe, de tu propio caminar, de tu propia condición espiritual.
Si tú haces eso, estás en buen camino. Pero hay una segunda responsabilidad. A todos se nos ha entregado una responsabilidad. Sean hijos, cónyuge. Si somos líderes en el cuerpo de Cristo, se nos ha entregado una responsabilidad. Y yo tengo que, oiga bien lo que le estoy diciendo, como líder espiritual en el cuerpo de Cristo, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es cumplir con ella. Yo no puedo ser responsable de lo que la gente hace con lo que ellos reciben. Mi responsabilidad es predicar a tiempo y fuera de tiempo. Mi responsabilidad es hacer lo mejor que yo pueda, con la actitud correcta, de que yo no sea el problema, sino que yo sea un vehículo de la bendición de Dios. Esa es mi responsabilidad. El profeta no es responsable de la palabra, el profeta solo es responsable de dar la palabra. Ahora sí es responsable con la actitud, aunque la palabra, pero el responsable es solo de dar la palabra. ¿Está entendiendo? Si Dios me dio hijos, yo soy responsable de criarlos correctamente. Cuando llega un punto, cuando yo tengo que ser responsable de mis hijos, yo ya cumplí todo lo que yo tenía que cumplir. Ya llegué a los 20 años, estoy usando siempre a los 20 años y yo puedo lavar las manos desde ese punto en adelante y decir, desde ahora en adelante tú eres responsable de tu vida. Le di todo lo que yo tenía que dar. Y muchos de nosotros no comprendemos de que esa es la realidad de la vida. Y nosotros somos llamados a ser responsables de lo que el Señor nos ha dado responsabilidad. Primordialmente, nuestra responsabilidad primaria sobre todas las cosas es nosotros mismos. Pero ¿cuántos creyentes le están poniendo la carga de su propia vida sobre sus cosas? Me llegó una vez un muchacho y mire, hermano, yo reconozco que no soy el mejor predicador del mundo, ni soy el mejor maestro del mundo. Reconozco que hay personas mejores que yo. Creo que soy decentemente bueno en el ambos lados. Pero llegó un muchacho en mi iglesia y me dice, me voy de la iglesia porque no estoy recibiendo lo que necesito recibir. Yo no me dije, ¿quién te dijo que yo tengo que dar lo que tú necesitas recibir? Porque en ese entonces estaba pastoreando, por ejemplo, ya le dije 5 congregaciones, con un total de casi 4,000 miembros. En una congregación eran 2,300 personas. Y cuando yo me paro detrás del púlpito, delante de 2,300 personas, yo tengo que entender de que yo tengo que dar un mensaje que todos entiendan. Desde el más nuevo hasta el más viejo. Todos tienen que entender. Y aparece este pedajito. Y me dice que no le estoy dando lo que él necesita. ¿Acaso eres el único? Y entonces le dije, mira, tenemos un montón de clases, tenemos un montón de estudios. Yo estaba dando, en ese entonces, cada mes tenía lo que se llamaba el discipulado ministerial. Enseñanzas que a mí me tomaban 6 meses preparadas para darlas en un día. Y le digo, ¿estás asistiendo a eso? Más que no tengo tiempo. Porque la iglesia no fue creada para que tú recibieras todo lo que necesitas en la iglesia. Tú tienes que tener una disciplina, tú tienes que tener un compromiso, tú tienes que tener una responsabilidad personal para poder caminar y desarrollar esas áreas de tu vida. Si tú no lo estás haciendo, es cosa tuya. Pero como iglesia, nosotros tenemos que velar de que el puerco está en un proceso correcto. Es imperante de que la iglesia tenga diferentes niveles para desarrollar al pueblo. Conozco iglesias que están tan enfocadas en los maduros que no están trayendo sangre nueva a la iglesia, que no están dando los primeros pasos,
Y conozco iglesias que solo dan los primeros pasos y la gente es un montón de inmaduros. Entonces, ¿cuál es el problema, verdad? Nosotros tenemos el llamado de poder preparar a la iglesia. Afuera de la responsabilidad personal, somos responsables de poder preparar a la iglesia en un sentido tan directo, mi querido hermano y hermano. Note lo que dice esto de los 5 ministerios en Efesios capítulo 4, versículo 12 y 13. No sé si usted ha notado de que en esos 2 versículos hay 2 frases bien interesantes. Cuando la gente tiene la osadía, oigan bien lo que le estoy enseñando para que usted también pueda defender eso. La gente dice de que en el primer siglo se acabaron los 5 ministerios y que con el último, Juan el Amado, terminaron los 5 ministerios. Yo quiero mostrarte aquí de que tiene una relevancia. ¿Por qué? Porque tiene un propósito para los tiempos finales. Lástima que esta es la versión, en la versión del 60, para, dice a fin de. ¿Qué significa esa frase? Ese es el propósito, el objetivo. Y mientras que no se cumpla ese objetivo, sigue la relevancia. Eso es lo que significa. Mientras que siga el propósito y el propósito no se ha alcanzado, la relevancia y el llamado sigue siendo. Entonces, ¿a fin de qué? Preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces lo que nos está diciendo es de que los 5 ministerios siguen relevantes hasta que se cumpla eso. Por eso yo lo he enseñado cuando he dado clases sobre los 5 ministerios, de que con la venida del Señor Jesucristo todos vamos a tener que entregar a Dios. Los 5 ministerios tienen una relevancia hasta la venida de Cristo. Porque, recuerda, tiene que ver con la ida y con la venida de Jesucristo. Dice ahí en Efesios capítulo 4, dice, a fin de, perdón, subiendo a lo alto, ¿qué hizo? Dios. En su ascenso, ¿qué hizo él? Dio los 5 ministerios. Para que en su descenso, nosotros se entreguemos. Él tomó lo que es suyo, él tomó sus 5 ministerios y nos lo entregó a nosotros. ¿Con un propósito de qué? Hasta perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la vida. Otra vez el objetivo. Mientras que haya un propósito que no se ha cumplido, todavía es que relevante. A la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A fin de y hasta qué. Díganlo conmigo. A fin de, hasta qué. Son 2 frases que nos dan la relevancia de los 5 ministerios. Cuando alguien le diga, es que ya no existen. Entonces, si no existen, significa que ya llegamos a la perfección. Ya llegamos a la activación total de los santos. Ya llegamos a la unidad de la fe. Y ya llegamos al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, ¿verdad? Si ya llegamos, ya no hay relevancia. Pero mientras que todavía nos falta el camino, todavía esos 5 ministerios son relevantes. ¿Por qué? Regresemos al versículo número 12. Note. Primero, la perfección de la vida. Segunda, la activación del ministerio. La formación y madurez de la vida y la activación del ministerio. ¿Y cuál es la tercera? Para que el cuerpo de Cristo sea fortalecido, edificado y preparado para los tiempos finales. Son cosas que nosotros tenemos que hacer. Porque, hermano y hermana, la iglesia
tiene que estar preparada. Y la preparación de la iglesia creo que la hemos obviado. Tanta cantareta hemos tenido acerca de la bendición de Dios, de la prosperidad y lo que Dios nos ofrece. No, Dios no nos está vendiendo un evangelio. Amén. Él no nos está vendiendo algo que nosotros tenemos que ir de compras para poder encontrarlo. Señor, si me das más, entonces te compro, ¿verdad? No es una feria, no es un mercado. Amén. Nosotros tenemos que entender de que la iglesia tiene que ser preparada. Y la iglesia tiene que ser preparada de la misma forma que muchos de nosotros como padres estamos teniendo que preparar a nuestros hijos para la vida. Algunas madrecitas quisieran tener a sus hijos toda la vida debajo de sus alas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender de que la paternidad y la maternidad tienen un propósito. Amén. Y el propósito es formar a los hijos y prepararlos para la vida. Diferentemente del cuerpo de Cristo. Nosotros comenzamos en el cuerpo, y esta es una verdad que si usted quiere tomarla en su vida, puede tomar. Nosotros comenzamos con cierta actitud de independencia. En el cuerpo de Cristo comenzamos con gente que quiere ser independiente y los tenemos que llevar a una dependencia más. Mientras que en la vida natural es lo opuesto. Comenzamos con niños totalmente dependientes y los tenemos que llevar a que sean ¿qué? No me gusta la palabra independiente, pero sí digamos autónomos, que puedan valer por sí mismos. Es lo opuesto, pero el camino es el mismo. Porque nosotros como padres en lo natural y como líderes en lo espiritual, nosotros tenemos un objetivo. Yo como padre no cumplo mi labor si no estoy preparando a mis hijos para la autonomía personal. ¿Qué significa? Que a mi hijo no lo puedo crear con un pensamiento de que va a depender de mí el resto de la vida. Si tengo un problema, me meto a una situación difícil económicamente, mi papá me saca. Yo tengo que enseñarle a él a salir de sus problemas, a trabajar, a ahorrar, a prepararse, a ayudar para que él pueda tener éxito y él pueda ser el hombre, el esposo y el padre que Dios lo ha llamado a ser. Lo mismo con mis hijas. Ahora, en un sentido paralelo, no es lo mismo que Dios está queriendo hacer dentro de la iglesia. A ver. Comenzamos con gente independiente. Todo lo puedo en mí mismo que me fortalece, ¿verdad? Y tenemos que llevarlos a una vida en la cual ellos saben depender. No depender de sí mismos, sino de Dios. Esa es la madurez espiritual contraria al camino de la naturaleza. Y lo que tenemos que hacer es preparar a la gente para eso. Necesitamos preparar a la gente para cualquier cosa que van a enfrentar. Si yo les resuelvo a mis hijos todos los problemas de la vida, no les estoy enseñando a ellos a resolver sus propios problemas. Me recuerdo cuando mis hijas ya estaban trabajando, ya eran adultas, ya estaban en sus trabajos. Y alrededor de la mesa una de mis hijas estaba comentando la problemática que estaba enfrentando en su trabajo. Una crisis con su jefe. Y mi tendencia paternal es de ofrecerle a ella a resolver su problema. Y gracias a Dios de que me dio una mujer, unas hijas inteligentes, porque no me puso en mi lugar en el mundo. Ya soy primero adulto, pero segundo es mi responsabilidad resolver ese problema. Yo tengo que aprender a enfrentar este problema. Pero muchas veces como iglesia, nosotros no estamos enseñando a la gente a enfrentar sus problemas, a resolver sus problemas. Pastor, mi hija se siente mal, tenga orar por mi hija.
a las 2 de la mañana. Y ahí va el pastorcito. No le estamos enseñando, no estamos empoderando a la gente que ellos tomen el lugar que Dios les ha dado. ¿No? Pero al fin y al cabo, dime tú, pastor, ¿quién tiene más autoridad? ¿El padre o el pastor? ¿El padre de un niño que está enfermo o el pastor? ¿Quién tiene más autoridad? El padre. ¿Por qué me voy a meter yo si el padre tiene más autoridad? Lo que tengo que hacer es darle al padre confianza, darle las herramientas para que tome el lugar que Dios le corresponde. Pero si no le enseña las cosas pequeñas, ¿cómo le voy a poder enseñar en las cosas grandes? Yo tengo que preparar a la gente para la crisis. Interesantemente, hay dos términos, hoy voy a llamarlos gemelos, que van en la palabra de Dios, que son parte de la preparación del creyente. Yo lo voy a llevar en un ejemplo, Apocalipsis 13:10. Estas son dos ingredientes imperantes que hay que enseñarle a la gente a desarrollar en su vida. Apocalipsis 13:10, ¿qué dice? Dice esto: el que lleva en cautividad va en cautividad, y que el que a cuchillo matare es necesario que a cuchillo sea muerto. Bueno, déjeme explicar. Cuando el Señor Jesucristo venga, Él viene a pagar, a retribuir lo que el hombre ha hecho. Y como dice la palabra, de que Él va a tribular a los que nos están atribulando. Y nosotros muchas veces no sabemos y entendemos de que mi labor en esa perspectiva como creyente es descansar y esperar en Dios. Y por eso dice aquí en este pasaje, dice, el que lleva en cautividad va en cautividad. Significa que con la misma medida que nos dieron se les será dada. Porque eso es lo que dice. Pero quiero que note, aquí está que la paciencia y la fe de los santos. Una y otra vez usted va a encontrar estos dos ingredientes en términos de los tiempos finales. Nosotros tenemos que enseñarle a la gente estas dos cosas. Aprender a esperar pacientemente en Dios. Amén. Y a esperar a caminar en fe. Amén. Porque si no sabe enfrentar los tiempos finales con estos dos ingredientes, va a tener graves, gravísimos problemas. Porque nuestra carrera, hermanos, nuestra carrera no es a corto plazo. Yo, aunque usted no lo parezca, aunque a usted no le parezca, uno de los deportes que yo practiqué en mi juventud fueron carreras. Pero por mi tamaño era malísimo para las carreras cortas, porque tienen mucha rapidez. Me hago la carrera de 100 metros, o la de 220 metros, o la de 440 metros, malísimo, por mi tamaño. No tenía la actividad para eso, pero sí tenía la resistencia para poder correr 5, 6, 8 kilómetros. La resistencia. Hermanos, en la vida hay dos carreras. La rápida y corta, donde tú das todo por 100 metros. O la otra que tienes que correr, una carrera de muchísimos kilómetros. La vida cristiana es esa carrera. No corremos la rápida, corremos la larga. Amén. Necesitamos prepararnos, porque la larga no requiere rapidez, la larga requiere resistencia, perseverancia. Amén. Yo me recuerdo una carrera que andaba corriendo, tenía 17 años de edad, era una carrera como 5 kilómetros, pero a una altura de casi 2.000 metros de altura, en montañas, cerros. Y como a la mitad de la carrera yo ya tenía ganas de tirar la toalla. Y cada piedra que yo miraba, la miraba con cojo. Tenía unas ganas de tirar la toalla, pero persistí.
y llegamos. Gloria a Dios. Los últimos 100, 200 metros para la recta, como podríamos decir, la recta final, me entró una nueva experiencia Aleluya. que me llevó hasta el fin. Gloria a Dios. Hermanos, esa es una comparación de la vida cristiana. Amén. Necesitamos enseñarle a la gente persistencia, perseverancia. Necesitamos que ellos reconozcan de que no pueden rendirse ante cualquier momento y cualquier cosa que se les muestre como una alternativa para salir corriendo. Como le dije, cada piedra parecía un poco. Y muchas veces esa es la realidad. Filipenses 2:16 dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado. La carrera que tenemos por delante Amén. Gloria a Dios. no es una carrera con un premio temporal. Es un premio temporal. Aleluya. Ahora, muchos de nosotros hemos cantado acerca de nuestra corona. Yo tengo allá en el cielo una corona, ¿verdad? Ninguno de nosotros va a tener realmente una corona. La corona representa dos cosas. Corona representa la autoridad que Dios nos va a dar. Y Amén. nos va a representar la gloria, por eso se llama la corona de gloria. Amén. Seremos coronados con gloria. Aleluya. Pero eso no tiene que ver con que todos somos iguales. Amén. Tiene que ver con el mérito de la forma que cogimos nosotros la carrera en esta vida. La persistencia, la perseverancia, la determinación que tenemos nosotros en la vida. Porque, hermanos, al fin y al cabo Dios nos está preparando para el reino. Dios nos está preparando para el reino. No es sencillamente algo a la ligera. Necesitamos nosotros entender la diferencia que hay entre el reino y el mundo. Amén. Dios nos está preparando para su... Porque, hermanos, aún en las tribulaciones, en la preparación del reino, Hechos 14:22, Pablo lo dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Imagínense, 14:22 dice, confirmando los ánimos de los creyentes, de los seguidores, de los discípulos. ¿Por qué? En la vida hay momentos que tenemos las ganas de desfallecer, tenemos las ganas de dejar de correr, de rendirnos. Y la segunda parte es que dice, exhortándoles a que permanezcan en qué, en la fe, y que entiendan de que es menester que por muchas tribulaciones nosotros entremos. La tribulación es la que nos introduce al reino, la que nos prepara. Si usted lee, por ejemplo, pasajes en Tesalonicenses, en Timoteo, en Santiago, en 1 Pedro, usted va a entender de que la tribulación es la prueba en donde va a ser probado de qué fuimos hechos. Por eso dice que la prueba es más preciosa que el oro, Amén. porque es probada por Aleluya. Sí, va a Señor. ser probada. Amén. Vamos a ser puestos a prueba para ver de qué somos hechos. Amén. ¿De qué fuimos hechos? Y termino con esto. 1 Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Juan 3, 2 y 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifestará, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él. Amén. Ahora aquí está la clave. Y todo el que tiene esta esperanza, ¿la esperanza de qué? La esperanza de la gloria de Dios, la esperanza de la resurrección, la esperanza del reino de Dios, la esperanza
de las cosas que vienen por delante. Aleluya. Todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es. Si nosotros realmente entendiéramos lo calco y lo digo una y otra vez, si realmente nosotros comprendiéramos lo que estamos por vivir, la entrada a la eternidad, nosotros nos preocupamos por el día y la noche, nos preocupamos por una semana, nos preocupamos por algo tan temporal. Cuando aquí ahora simplemente estamos preparándonos para la eternidad. Amén. ¿Qué son 70 años ante una eternidad? Podría usar cifras, números de la eternidad, pero entraría por uno y saldría por el otro. Porque, digamos, en la teoría de la evolución hablan de millones de años. Y ya no le damos importancia a esos números. Pero ¿qué son 70 años ante la eternidad? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la eternidad o simplemente una vida de 70 años? Cuando el llamado del Señor es: Señor, te ha dado esta vida, gózate, pero también enfoca las cosas que son verdaderas. Amén. Gózate con la mujer que amas todos los días de tu vida. Gózate con tus hijos que el Señor te los ha regalado, son herencia de Jehová. Aleluya. Gózate en el trabajo que el Señor te ha dado. Gloria. No lo deseches. Amén. Gózate con la casa que el Señor te ha regalado. Amén. Gloria a Toda Dios. esa bendición de Dios, pero no dejes que esas cosas te distraigan Amén. de lo que Dios está queriendo hacer. Amén. Aleluya, Señor. Porque si el Señor te pide algo, el Señor te lo está pidiendo porque tal vez hay un problema en tu corazón. Y a veces lo que nosotros no estamos dispuestos a darle a Dios porque lo amamos más que a Dios, el Señor no lo va a pedir. Amén. Para poner nuestro corazón en la. ¿Se recuerdan ustedes la historia de Abraham? Amén. Allá en el capítulo 22 de Génesis, ¿verdad? Abraham, ¿cómo está tu hijo? Ay, Señor, es una bendición de Dios. Ese regalo de Isaac es lo mejor. Lo amo tanto. Lo amo tanto, 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 Señor. Sí, Abraham. Tienes 17 años de haberlo recibido y parece que en estos 17 años te has olvidado de mí. Sí, Señor, perdóname. Abraham, quiero que me lo des. Llévalo al monte Moría y me lo vas a sacrificar en holocausto. Dios le pidió a Abraham lo más precioso. Amén. Porque había tomado el lugar que le correspondía a Dios. A él, con su disposición, se lo entregó en su corazón. No tuvo que entregárselo a filo de espada, porque se lo había entregado en su corazón. Ya veo que tienes a tu lado. Amén. No le has negado a tu hijo, a tu único. No le hagas daño a mi hijo. Y Dios ahí proveyó. Amén. Pues lo aguilé. Levantó sus ojos a Abraham y vio Amén. un carnero trabajado en un zarzal. Dios ya había provisto. Pero nosotros tenemos que entender de que Dios nos está encaminando a la eternidad. Amén. Por eso el que tiene esa esperanza, pon orden en su vida, para no haber corrido en vano. Amén. Gloria al Señor. Porque si yo tiro la toalla como en aquella carrera de 5 kilómetros, tiro la toalla, me cae el camino y mejor que me haya de
verdaderamente sería una carrera de barco. ¿Sí o no? Que Dios no quiere que ninguno de nosotros hayamos corrido la carrera, Amén. sino que lleguemos a la meta. Amén. Y por eso cada uno que quiere tiene esta esperanza. Trabaja su vida. Si hay necesidad de sacrificar el estómago o sacrificar el reloj, sacrificar otras áreas de nuestra vida, lo podemos hacer. Padre, esta tarde estamos delante de ti. Que ninguno de nosotros desestimemos la obra que tú has puesto en nosotros. Que cada mañana nosotros entendamos de que así cada mañana son nuevas. Nueva la obra que tú estás haciendo. Es una nueva oportunidad para poder, Señor, caminar hacia un destino. Señor, hoy en el nombre de Jesús, yo te pido que tú, Señor, nos lleves a ser entendidos en los pueblos, en el momento en el cual estamos y el camino que todavía nos toca por alcanzar. Padre, tú nos has dado el derecho, el permiso, y es tu voluntad de que usemos la vida que tú nos has dado. No es una vida para desperdiciarla, sino para vivirla en su plenitud, con gozo, entusiasmo, con alegría. Pero que no dejemos de que la bendición de Dios sea la que nos robe del brillo. Padre, queremos estar entendidos del sacrificio y de la preparación de nuestras vidas y de los que tú nos has dado como responsabilidad, para que cuando estemos parados delante de tu vida podamos oír bien por el cielo sobre el negocio de fe, sobre lo que Padre, enséñanos cuáles son las áreas de nuestra vida que necesitan ser formadas, trabajadas, preparadas. Que podamos tener la certeza de limpiar áreas de nuestra vida que nos están arrastrando en vez de elevando. Padre, que tengamos la sabiduría, pero también la certeza de enfrentarlo con toda la autoridad. Y aunque tome años, poder alcanzar la victoria. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.